Saludos, bienvenidos a La Cuadra. Estás escuchando la temporada 1 dedicada a la historia del pensamiento económico. En la producción, Brian Ortega. En la narración, Guzmán Valdera. Nos metemos con el genio, el pesimismo y los demonios de Malthus. Bueno, seguimos pensando el liberalismo económico. Estuvimos hablando sobre el gran Adam Smith, padre de la economía, pensador fundamental para entender el pensamiento económico del siglo XVIII y bueno, base para el siglo XIX, para todo el pensamiento económico a partir de su publicación de 1776, La riqueza de las naciones. Recordamos que la razón fundamental por la que las naciones enriquecen desde el punto de vista de Adam Smith son dos: división del trabajo y acumulación del capital. Recuerden que la división del trabajo lo que va a hacer es que va a incrementar la productividad de la empresa, y entonces ese incremento se va a sumar al incremento de la productividad a nivel nacional, y eventualmente eso se reflejará en un crecimiento de la riqueza de la nación. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por la que la nación crece, por la que se aumenta la riqueza de la nación. La otra es, recuerden esta idea de Smith, que esa diferencia entre el capitalista y el terrateniente. El terrateniente no es nada frugal, gasta todo su dinero en contratar trabajadores improductivos. Para Adam Smith hay una diferencia entre trabajadores productivos y trabajadores improductivos, una diferencia que la va a entender así Malthus también, que es quien vamos a analizar hoy. Pero el terrateniente lo que hace es que contrata a un grupo de trabajadores improductivos, que son los trabajadores del área de los servicios. De esa forma no le hace el mismo favor social que hace el capitalista a la sociedad desde el punto de vista de Smith. Como el terrateniente no tiene ni la frugalidad ni tiene la utilidad social que tiene el capitalista, tenemos que poner todos los huevos con los capitalistas, que son los que le están proponiendo opciones de trabajo a la población y son los que tienen una forma de hacer incrementar la riqueza nacional. Cuando el capitalista logra que su empresa aumente la productividad a través de la división del trabajo, entonces va a ser capaz de, con su frugalidad, conseguir unos ahorros, y esos ahorros se van a volver inversión. Y lo que va a suceder con esa inversión son dos cosas: o el capitalista emprende en otro espacio, en otro lugar, o el capitalista abre nuevas líneas de producción en la empresa. Es decir, contrata más trabajadores o hace una inversión del capital mayor para de esa forma seguir aumentando la productividad. Es decir, que el dinero, el ahorro en manos del capitalista lo que va a provocar es un aumento de la riqueza nacional. Pero por otro lado, el ahorro en manos del terrateniente va a ser despilfarro, porque se va a gastar en un grupo de trabajadores improductivos que para nada le ayudan a la nación. Recordamos, esos trabajadores improductivos son los trabajadores del sector servicio. Ahí lo dejamos y vamos a analizar a quien vinimos a analizar hoy, que es nada más y nada menos que a Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus nace en 1766, muere en 1834, es decir, que nace 10 años antes de la publicación icónica de Smith, Riqueza de las Naciones. Y Malthus va a escribir su primer texto para 1798, que es el ensayo sobre el principio de la población. Para 1820 va a publicar sus principios sobre economía política. Es un texto que va a responder fundamentalmente a un grupo de ideas de Ricardo, y vamos a ver cuáles son esas ideas en su momento. Era anglicano y es un pensador, tenemos que decir, lo que responde a su tiempo. No vamos a decir que es un pensador comprometido, porque para nosotros el compromiso tiene una actitud, hay que tener una vocación de bajar al terreno y de ayudar, pero sí es un intelectual que piensa su tiempo
y pensando su tiempo, entonces propone un grupo de ideas muy estimulantes. La obra de Malthus reacciona al pensamiento de dos pensadores que son William Godwin y el Marqués de Condorcet. Godwin, que nace en 1756 y muere en 1836, era un pensador que va a ser muy importante para el anarquismo moderno. Creía en la perfección del individuo. Entendía que el individuo estaba en un largo camino que iba a terminar, un largo camino guiado por la razón y que terminaba con la perfección de ese individuo. ¿Qué impedía que el individuo siguiera marchando en ese camino de perfección guiado por la razón? Dos cosas: la acción colectivista y el Estado. Él decía que el Estado era la causa perenne de los vicios de la humanidad. Causa perenne de los vicios de la humanidad. Eso es una frase muy fuerte. Y entonces defendía la abolición de la propiedad privada, la desigualdad económica y política, y también la abolición del Estado coercitivo. Para Godwin, la población seguía creciendo y esto, bueno, se iba a detener en el momento adecuado, cuando ya la población entendiera por sí misma que había llegado a un límite máximo. Él entendía que el incremento poblacional se iba a detener. En el caso del Marqués de Condorcet, nació en 1743 y murió en 1794. Murió devorado por la revolución que tanto defendió, que tanto amó. Nos referimos a la Revolución Francesa. Como tanta gente que da la vida por ciertas revoluciones, y esas revoluciones terminan entonces cobrándoles la vida, incluso en un contexto de éxito, como fue el caso de la Revolución Francesa. El distinguido Marqués promovía la igualdad entre individuos, la igualdad entre naciones, y también defendía la perfectibilidad de la humanidad. La población, a su juicio, crecía porque las condiciones de vida mejoraban, y en el momento en el que esas condiciones dejaran de mejorar, que para él no iba a suceder, el incremento poblacional se iba a detener. Pero si no sucedía, él dejaba la puerta abierta para que se llevaran a cabo medidas para controlar el incremento poblacional. Estos dos pensadores entonces van a provocar mucho a Malthus, y vamos a ver cuáles son las ideas sobre el problema de la población que va a generar este increíble pensador inglés. Veremos. La reacción de Malthus al pensamiento utópico de Godwin y del Marqués de Condorcet es lo que va a explicar entonces la producción de su obra de 1798. Nos referimos al ensayo sobre el principio de la población, y en ese contexto entendemos la motivación fundamental de Malthus. También la realidad socioeconómica que le ha tocado vivir a Malthus. Muchos trabajadores han dejado el campo, se han venido a la ciudad para trabajar en las fábricas, y por ende las ciudades están llenas de pobreza. Se vive un panorama apocalíptico, un empeoramiento constante, y Malthus va a responder a esta situación. Lo que va a decir Malthus es que el suministro de alimentos a lo mucho crece aritméticamente, en una progresión aritmética, mientras que el crecimiento poblacional crece geométricamente. ¿Qué es esto de crecimiento aritmético y de crecimiento geométrico? El crecimiento aritmético no es más que cuando coges una lista de números y lo sumas a un número constante. Y el crecimiento geométrico entonces es esta progresión de números que se consigue multiplicando un número. Es decir, uno es por la vía de la suma de un número constante y el otro por la vía de la multiplicación de un número constante. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos el 1 y el 1 lo sumamos a 2. Entonces vamos a tener 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, y así sucesivamente. Eso es un crecimiento aritmético. Un crecimiento geométrico entonces sería 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, y así sucesivamente.
Entonces, fíjense cómo hay una desproporcionalidad en los crecimientos, pues uno es geométrico, de acuerdo a Malthus, y el otro es aritmético. ¿Cómo resolvemos este problema entonces? Para Malthus esto no tiene solución, pero podemos apelar a los controles preventivos y a los controles positivos para controlar la población. ¿Qué son los controles preventivos? Le decimos a la gente que pare de tener hijos, atacamos la prostitución y de esa manera tratar de reducir el aumento poblacional, no incentivar a la gente a que tenga hijos, y vamos a atacar la prostitución, vamos a atacar las actividades que tienen que ver con el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y así entonces podemos tratar de reducir la población. Pero él reconocía que habían unos instintos sexuales que eran difíciles de controlar. Eso por un lado. Lo otro eran los controles positivos de la población. ¿Cuáles son los controles positivos? La guerra, las plagas, las enfermedades, la suciedad, la hambruna. Todo esto había que permitirlo en el concepto de Malthus. No podíamos desde el Estado tratar de ayudar a las personas y de prevenir estos controles casi naturales en la visión malthusiana. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos venir con un conjunto de políticas para tratar de aliviar el sufrimiento de los pobres? Porque Malthus manejaba la teoría de los fondos de salarios. ¿Qué dice la teoría de los fondos de salarios? Bueno, existe un fondo que lo vamos a dividir entre tanta población y eso nos va a decir el salario que le va a corresponder a cada quien, más o menos. Entonces, si nosotros aumentamos el número de población, ese salario va a ser menor. Es decir, si venimos con paliativos, lo único que vamos a hacer es que a la larga este salario va a bajar significativamente, y con ese bajón de salario la gente va a volver al sufrimiento, la gente se va a morir. Es prácticamente indetenible. Para Malthus no hay nada que hacer. Lo más benevolente, lo más solidario sería permitir que estos controles positivos sucedan. Es el pago que tienen que pagar los pobres, decía Malthus, por haber violado la prudencia de tener hijos en tiempos donde no se deberían tenerlos. Vamos a ocuparnos por esto que Malthus llama la demanda efectiva. Recuerden que tanto Smith como veremos en Ricardo, hay una preocupación por la oferta. Hay que asegurarnos de que la producción suba, y a través de la oferta entonces vamos a solucionar los problemas de la economía, vamos a hacer que la economía crezca. Malthus se preocupa por el aspecto de la demanda. Y bueno, es esto que él llama demanda efectiva. ¿Qué es esto, no? Vamos a tratar de definirlo. Los bienes se producen, pero alguien los tiene que comprar, alguien los tiene que consumir. Y lo primero que va a decir Malthus es que los trabajadores con sus salarios no podrán comprar los bienes producidos, y que los capitalistas, que tienen un espíritu frugal, como nos enseñó Smith, realmente no tienen la vocación de consumidores para poder demandar toda la producción de bienes que se tiene, ¿no? Y los trabajadores no tienen el salario para demandar toda la producción, porque se tiene en un periodo de tiempo determinado. De manera que los trabajadores tienen la voluntad pero no tienen los salarios. Y los capitalistas, los empresarios, tienen los salarios, tienen el dinero, pero no tienen la voluntad. Porque tienen la voluntad del ahorro. Este proceso de inversión, de ahorro e inversión, es fundamental para el crecimiento económico, y Malthus lo ve con buenos ojos. Pero entonces aquí hay un problema, porque hay que preguntarse quién consumirá los bienes que se producen. Se puede entender, ¿no? Y Malthus lo explica así: que el ahorro de los capitalistas no significa que hay un estancamiento de ese dinero, sino que el ahorro se invierte, y cuando se invierte se consume parte de la producción. El problema es que la vocación de ahorro que tiene, la vocación frugal que tiene el capitalista, que tiene el empresario, no asegura un consumo constante de los bienes producidos. De manera que hay que preguntarse quién consumirá los bienes producidos, los bienes que producimos, quién los consume, porque si no se consume, no podemos asegurar un crecimiento económico constante. Aquí entonces interfieren dos figuras que en el esquema económico de Malthus son indispensables. Y interfiere el terrateniente, que había sido sumamente criticado por Smith por su
vocación al despilfarro, interfieren juntos con el terrateniente los trabajadores improductivos y la segunda figura elemental interfiere al Estado. Para Malthus, el terrateniente y los trabajadores improductivos que son pagados por el terrateniente juegan un papel fundamental. Tienen una utilidad social que es la del consumo de los bienes productivos producidos por el capitalismo, producidos por los señores capitalistas. Y esa es la función vital en el esquema económico de los terratenientes. Como tienen vocación de consumidores y tienen el dinero para consumir, ellos juegan un papel elemental. Cuando los trabajadores con sus salarios, cuando el espíritu frugal de los capitalistas, cuando el gasto de los terratenientes no den suficiente para consumir la producción ofertada por el mercado, el Estado debería intervenir, explica Malthus. Malthus no propone aquí un Estado grande, propone un Estado que interfiera en el momento adecuado cuando la demanda efectiva no sea la suficiente como para consumir la producción que se tiene en ese momento. Aquí están los 4 agentes fundamentales. El Estado, por un lado, que debe venir solamente cuando no se tenga la demanda efectiva indispensable para que la economía siga corriendo. Aquí tenemos entonces los terratenientes que no producen trabajo productivo, pero que sí son indispensables en su consumo. Entonces no producen, pero consumen. Y con esto tienen utilidad social. Los trabajadores con sus salarios, que tienen toda la voluntad de consumir, pero no tienen los salarios para consumir de acuerdo a su voluntad. Y finalmente, los propios capitalistas, que aunque tienen un espíritu frugal, este ahorro, cuando se reinvierte, lo reinvierten en consumo, ¿no? O sea, consumen. En el momento de invertir, están consumiendo parte de la producción. Y este es prácticamente el esquema que propone Malthus. Vamos a ver cuál es la crítica que Malthus le hace a los pensadores utópicos que presentamos en la primera sección. Quisiera terminar diciendo que Malthus entendía que las guerras jugaban un papel no despreciable, porque en tiempos de guerra la demanda se mantenía alta y había muchas posibilidades de crecimiento económico. Se podía consumir toda la producción. Así que a veces los tiempos de paz son tiempos de crisis. Y probablemente ahí, en los tiempos de paz, y cuando el consumo de los terratenientes, las inversiones están bajitas, y cuando los salarios también, es probablemente ahí cuando el Estado puede interferir. Keynes le va a agradar mucho este comentario de Malthus y va a hablar cosas muy positivas de él en cuanto a esto. Volvemos. Era muy difícil pensar en el siglo XVIII y tal vez en las primeras décadas del siglo XIX sin tener una influencia marcada de la Ilustración. Es complicado porque encontramos que la mayoría de los autores, de los pensadores sociales, de los filósofos, tienen una gran influencia por la Ilustración y eso es evidente, ¿no? Eso es obvio, lo vemos en los fisiócratas, que entendían que hay un orden natural que solamente hay que estudiarlo y dejar que ese orden opere. Lo vimos en Adam Smith, que entendía que la mano invisible estaba ahí. Es decir, hay unas leyes naturales del mercado. Estas leyes son estas y aquellas. Esto es lo que tenemos que hacer, pero la mano invisible se podría decir que es un elemento de la Ilustración. Yo me atrevería a pensar eso. Pero Malthus, no. Malthus es un pensador con muy poca influencia de la Ilustración. Así es como podemos entender su inmenso rechazo al pensamiento utópico, y lo que él va a hacer es sencillamente brillante como manera de contrarrestar el pensamiento utópico de Godwin. Lo primero es que va a desconectar, va a atacar a la Ilustración a través de este pensamiento utópico, porque les va a decir, bueno, señores, ustedes han alegado que la metodología utilizada por los científicos en el siglo XVII, utilizada por Newton,
ustedes la han heredado y que andan detrás de estas leyes sociales que rigen nuestro comportamiento. La verdad es que ustedes han hecho un trabajo muy malo, le han hecho un flaco servicio al desarrollo de esa ciencia social, entre comillas, porque lo primero que hicieron los pensadores de las ciencias duras, de la física, era observar. Y a partir de las observaciones, conceptualizar. Pero ustedes han partido de especulación. Aquí ustedes lo que plantean es que hay un destino de libertad, un destino de perfección, pero no parten de la realidad observable. Luego procede a atacar esta idea de que las instituciones son las que impiden al hombre llegar a ese destino de libertad, de perfección que ellos andan buscando. Y ataca este punto de una manera inteligente porque le dice, bueno, el problema aquí no son las instituciones. El problema es el hombre. Hay que analizar al hombre con profundidad. Y yo digo, dice Malthus, que si analizamos al hombre con profundidad y nos enteramos, nos damos cuenta de que el problema es él, a la larga él forma las instituciones, en un contexto donde no tengamos estas instituciones, donde no tengamos propiedad privada, lo que va a pasar es que vamos a comenzar a pelear constantemente por el derecho a tener la propiedad privada. Es decir, prácticamente lo que le está diciendo es que el problema fundamental no reside en las instituciones, no reside en el Estado, reside en nosotros. Y que si nosotros eliminamos al Estado, si nosotros eliminamos las instituciones que hemos construido a lo largo del tiempo, lo que vamos a tener es una batalla constante por defender la privacidad, por defender lo ya construido. Lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima vamos a analizar el pensamiento elaborado, abstracto, teórico, hermoso del gran David Ricardo.